En física, cuando hablamos de energía nos estamos refiriendo a la capacidad de un cuerpo, de un objeto, para realizar un trabajo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser capaz de hacer un trabajo? Un objeto es capaz de hacer trabajo, es decir, tiene energía, cuando puede producir cambios en sí mismo o en objetos a su alrededor, en su ambiente. Estos cambios pueden ser pueden presentarse en varias formas. Pueden ser cambios de tipo transformativos, de tipo deformativos. Pueden ser cambios asociados con la posición y el movimiento de un objeto. Y puede ser también el potencial para realizar algún cambio que no ha ocurrido aún. En este video vamos a tratar con la energía mecánica. La energía mecánica aparece en dos formas fundamentales. La energía cinética, que está asociada con el movimiento de los objetos. Donde quiera que exista movimiento aparece inmediatamente la energía cinética. Y la energía potencial, que puede presentarse de varias maneras, en varias formas, como por ejemplo la energía potencial elástica, la energía potencial eléctrica, ambas de las cuales ya vimos, ya nos referimos en videos anteriores, y la más común a la que la gente normalmente se refiere cuando habla de energía potencial, la energía potencial gravitatoria. Hay que notar que la energía potencial está siempre relacionada con la posición de un objeto dentro de un campo de fuerzas. Como nosotros sabemos, el planeta ejerce un campo gravitatorio a su alrededor que a su vez ejerce fuerzas sobre los objetos que lo atraen hacia su centro. De ahí el origen de la fuerza de la energía potencial gravitatoria. Vamos a hablar un poquito más de esta energía. Supongamos que tenemos un objeto, una masa m, al borde de un risco. No ha caído aún y se mantiene en su borde. Este objeto, por el solo hecho de poseer una altura con respecto a cierto punto de referencia, ya posee una energía potencial, llamémosle a esta altura h. El objeto todavía no cae, pero sabemos que si fuera a caer, produciría cambios en la posición de la masa. Por ejemplo, si empieza a caer, sabemos que va a empezar a ir hacia abajo de esta manera, cambia su posición, pero todavía no lo ha hecho. A ese tipo de energía le llamamos energía potencial. Aparece cada vez que consideramos diferentes niveles de altura. ¿Cómo podemos calcular qué tanta energía potencial gravitatoria posee un objeto? Solamente multiplicamos su peso, es decir, masa gravedad, por la altura. Hay que hacer hincapié en que la energía potencial gravitatoria depende completamente en la existencia de la gravedad. Si no, no se presentaría. Y también debemos notar que la energía potencial es relativa al punto con el que estoy midiendo. Supongamos que no mida con respecto al piso. Supongamos que aquí tengo una especie de colina un tanto elevada y yo mido una segunda distancia, llamémosle una distancia h2. Podría calcular cuánta energía potencial tengo con respecto a este punto de aquí, y para hacerlo necesitaría esta altura, que es diferente de la primera. La energía potencial en ese punto sería la masa por la gravedad por la segunda altura, pero sería un valor distinto. La energía potencial gravitatoria es relativa, es decir, va a cambiar dependiendo de nuestro nivel de referencia.
Es bueno también mencionar que esta fórmula solamente sirve para alturas pequeñas. ¿Por qué? Porque como ya vimos en videos anteriores, la gravedad, el valor de la gravedad varía con la altura a la que estamos separados de la superficie terrestre. Entonces, a alturas pequeñas el valor es básicamente constante, pero a alturas muy grandes esta fórmula ya no se mantiene como debería. Bueno, ¿en qué unidades medimos a la energía potencial? En joules, símbolo J mayúscula. Y vamos a hablar un poco ahora sobre la energía cinética. Consideremos el caso de un plano inclinado cualquiera y un objeto podría ser un balón que esté moviéndose sobre ese tramo. El balón, por el hecho de estar sobre una superficie inclinada, va a caer por su propio peso, es decir, se va a deslizar, se va a mover hacia abajo. Y por el simple hecho de tener un movimiento, inmediatamente tiene energía cinética. ¿Qué nos interesa para poder calcular la magnitud de esta energía cinética? La energía cinética solo depende de la masa y de la velocidad a la que me estoy moviendo. Es independiente de muchos otros parámetros, como por ejemplo qué tan inclinado está este plano, o en otros casos, por ejemplo, si tuviéramos un auto moviéndose sobre una recta de esta manera, es independiente de qué tanto espacio, de qué tanto se ha movido este auto. Solamente nos interesa su masa y qué tan rápido se está moviendo. Por ejemplo, en el caso de la pelotita de por aquí, supongamos que tiene una masa de 3 kilogramos y se está moviendo a 0.5 metros sobre segundo. La energía cinética que posee ese balón, es decir, la capacidad para cambiar su entorno, para realizar transformaciones debido a su movimiento, eso era la definición de energía, sería un medio de la masa de 3 kilogramos por la velocidad al cuadrado, 0.5 al cuadrado. Es decir, su energía cinética sería 0.375 joules. De igual manera, la misma unidad que la de la energía potencial. Vamos a ver cómo aplicaríamos estos conceptos en algunos ejercicios clásicos de este tema. El ejercicio nos dice que se deja caer un objeto con masa de 5 kilogramos desde una altura de 20 metros. Nos pide calcular la energía mecánica inicial y la velocidad con la que llega al piso. Para poder resolver este ejercicio necesitamos recordar dos conceptos. El primero, ¿a qué se refiere con la energía mecánica inicial? La energía mecánica total de un sistema es simplemente la suma de todas las energías cinéticas más todas las energías potenciales de un sistema, es decir, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, energía potencial eléctrica, todas las que existan en un sistema. También vamos a tener que recordar el principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vamos a ver entonces cómo aplicamos estas dos ideas al ejercicio. Primero, tenemos nuestro acantilado, supongo, de donde vamos a dejar caer al objeto. Aquí está nuestra masa, está a una altura de 20 metros del piso y sabemos que solo por el hecho de estar a cierta altura de un nivel de referencia tiene una energía potencial gravitatoria. Entonces este objeto tiene una energía. ¿Tiene alguna energía cinética? Todavía no se está moviendo, así que no tiene una energía cinética aún. La energía cinética de este objeto va a ser cero. Es decir, que si yo quisiera hallar la energía mecánica, sería la energía
potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura, más 0 de la energía cinética. Nuestra energía mecánica inicial va a ser 5 por 981 y por la altura de 20 metros, más 0. Es decir, 981 joules. Esta sería la primera respuesta, pero ¿qué hacemos con la segunda? Vamos a ver. Entonces el cuerpo solamente posee energía potencial gravitatoria antes de dejarse caer. ¿Qué va a pasar cuando el cuerpo haya viajado todo este trayecto mientras cae y llegue al fondo? ¿Cuál va a ser su energía potencial gravitatoria medido con respecto al mismo nivel de referencia? Bueno, sería esta altura de aquí, que es 0. Ya estaríamos a nivel del piso, ya no hay altura. Empezamos con 981 y terminamos con 0. 981 joules, terminamos en 0. ¿Qué pasó con esa energía? Por el principio de conservación de la energía sabemos que no pudo haber desaparecido así como así. Tuvo que haberse transformado en algo más. Y por supuesto, inmediatamente notamos que el objeto empezó a moverse, empezó a caer. Y por el hecho de moverse, empezó a tener energía cinética. Entonces lo que debió haber pasado por el principio de conservación de la energía es que toda la energía potencial gravitatoria se debió haber convertido en energía cinética. Al llegar al piso nos quedamos con 0 energía potencial gravitatoria y toda esa energía se convirtió ahora en energía cinética, en energía de movimiento mientras caía. ¿Cómo plantearíamos eso de ahí? Por el principio de conservación de la energía, toda la energía mecánica al inicio, la energía mecánica inicial, debe conservarse y debe ser igual a la energía mecánica final. ¿Cuánta energía teníamos al inicio? 981 joules. ¿Qué energías tenemos al final del movimiento, después de que ha pasado todo? Tenemos energía potencial gravitatoria, es 0, ¿verdad? Porque no existe altura ahí. Entonces debemos tener solamente energía cinética. La energía mecánica del final es la energía potencial, 0, más la energía cinética, que sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Conocemos la masa del objeto, es 5 kilogramos, y la velocidad es justamente lo que queremos despejar. Resolvemos para B, que va a ser la raíz de 392.4, que es aproximadamente 19.81, con unos decimales por ahí, ¿no? Aproximando. En metros por segundo, porque estamos tratando con una velocidad en el sistema internacional. ¿Y qué sería eso de ahí? Sería la velocidad justo antes de que la masa impacte en el piso, por el principio de conservación de la energía. En este video hemos dado ciertas nociones sobre esto que ya profundizaremos en la clase. Muchísimas gracias por escucharnos y si te gustó el video, por favor, compártelo con tus amigos y nos vemos la próxima semana con un último tema de esta parte de física.